Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucho gusto de poder estar en sus hogares otra vez celebrando este culto o estudio bíblico, de tal manera que, aunque sea por este medio, hermanos, por lo pronto podamos estar en comunión en el Espíritu Santo. Gracias Dios a todos por la oportunidad que tenemos, pues, hermanos, de volvernos a encontrar. Reciban los saludos de los pastores Carlos y Betty, y vamos entonces, hermanos, a empezar la clase de adultos. Hoy día vamos a estudiar la parábola del grano de mostaza, que forma parte de todos estos estudios acerca del reino de los cielos, y vamos a pedirle a Dios, pues, que Él nos dirija y que Él me permita decirles lo que Él quiere que escuche. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor Padre, gracias infinitas por este momento, para que tú reines ahora en este lugar como en nuestras vidas y puedas manifestarte, pues, Señor, a tu iglesia conforme tu voluntad. Bendícenos, bendice a tus hijos que están al otro lado, y que todo sea para gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32, y la palabra de Dios dice lo siguiente: Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Esta parábola, hermanos, también aparece en el Evangelio de Marcos y aparece también en el Evangelio de Lucas. No está en el Evangelio de Juan, pero basta con estos tres testimonios de tres apóstoles para poder comprender casi la misma idea acerca de lo que Jesús quiere decir. Jesús está con un reducido grupo de personas, son sus apóstoles, y esta enseñanza forma parte de un grupo de enseñanzas, como él mismo lo dice aquí en Mateo. Le refirió otra parábola que está en Mateo 13 y que está relacionada casi con lo mismo, que es con el aspecto natural de las plantas. Hoy habló del trigo y la cizaña, ha hablado del sembrador, de 4 tipos de terrenos donde cae la semilla, ha hablado también acerca de cómo espontáneamente empieza a crecer una semilla sin que el propio agricultor se dé cuenta de su crecimiento. Y ahora va a poner a nuestra disposición esta parábola del grano de mostaza. Entonces, esta parábola obviamente tiene muchas interpretaciones. Hay gente que ciertamente hace comparaciones a veces muy extenuantes, innecesarias a veces, pero solamente vamos a ver aspectos muy específicos de la enseñanza, que es lo que Jesucristo quería decir. Entonces, tiene dos aspectos. Podríamos separar esta enseñanza en dos aspectos: un aspecto que tiene que ver con el carácter histórico de la iglesia, de su crecimiento, y el otro aspecto, para mí más importante, es el aspecto de cómo el Señor reina en el individuo, ¿no? Entonces vamos a ver esos dos aspectos brevemente, y antes de explicarlos, les comento, pues, que este modelo que está tomando ahora Jesús es un grano muy pequeño, prácticamente más pequeño que la quinoa, de un color negruzco, que en Palestina existía, y era en Palestina obviamente la semilla más pequeña. Y él toma un modelo de algo casi insignificante porque nos quiere mostrar grandes cosas. Y esta semillita, una vez sembrada, puede llegar a crecer hasta 3.5 a 5 metros de altura. Y fíjense que es una hortaliza, como la lechuga, como la espinaca, como la coliflor. Pero a diferencia de estas otras, echa un tallo grande, una ramificación grande, a tal punto que llega a ser como un árbol, pero es una hortaliza. Y a tal punto que las aves llegan a comer de sus frutitos y a hacer nidos y a reproducirse y a vivir bajo la sombra de esta frondosa hortaliza que fue tan pequeña y creció de una manera repentina. Así que este es el modelo que el Señor toma para explicarnos algo, porque la parábola
empieza diciendo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Dice Marco. Marco dice, ¿con qué parábola compararé esta vez el reino de los cielos? Entonces, lo que el Señor nos quiere decir, miren, el reino de los cielos se parece a esto. Entonces, el primer aspecto que tiene que haber es con ese aspecto histórico de la iglesia. El Señor puso a Adán para implantar su reino, habitar con el hombre en la tierra, pero Abraham fracasó. Y el Señor no se quedó con los brazos cruzados y no es que tuviera un plan B para continuar con su reino, sino que Él tenía que implantar su reino sí o sí, de todas maneras. Si Adán fracasó, pues Él tenía la solución desde antes. Y pasan muchas generaciones hasta Noé. Y Noé empieza a tener hijos y descendientes. Y recién en Abraham el Señor empieza a reconstruir su reino. Entonces primero toma un hombre, que es Abraham, luego Abraham se convierte en una familia, luego se convierte en una tribu, luego esa tribu se convierte en 12 tribus, luego esas 12 tribus luego se convierten en un pueblo y pasan muchas generaciones. Pero empieza con algo pequeño, empieza en Abraham y cada generación más o menos en la Biblia son 100 años. Así que han venido pasando generación tras generación un proyecto a largo plazo que es la instalación del reino de Dios. Pero Dios no empieza de golpe, empieza de a poquito. Luego Israel ya estaba en un imperio y volvió a fracasar Israel. Y entonces después nuevamente viene Jesucristo. Empieza con algo significante, con Juan el Bautista. Viene un niño, que es Jesucristo, empieza una obra solo. Luego vienen 12 apóstoles, luego vienen 120, luego 3000, luego 5000 y luego el Evangelio se extendió por todo el mundo hasta nuestros tiempos. Y hoy en día el Evangelio está en todo el mundo, en todo el planeta. Mucho más evidente es ahora eso, con toda esta tecnología de que el Evangelio está en todas partes. Entonces, hasta que venga por segunda vez y se termine instalando totalmente, plenamente Jesucristo reinando en la tierra. Así que ha sido un proceso largo, es un proceso largo, pero que tiene un inicio, tiene un cumplimiento. Que a nosotros nos parezca que Cristo no viene, que a veces dudemos de los planes de Dios, bueno, son nuestras dudas, pero el reino de Dios se va a establecer. Y Dios lo ha venido haciendo de a poquito. Así que en el carácter histórico de la iglesia, Dios empieza con algo pequeño y va a producir algo grande, porque esa semilla que ha sembrado en Jesucristo y que ha sembrado en sus hijos, que ha sembrado en nosotros, finalmente va a producir un efecto. Nosotros tenemos el ADN de Cristo a través del Espíritu Santo y llegaremos a ser como Cristo. Finalmente la parábola se cumplirá en el tema del cumplimiento de que será un árbol frondoso, donde todo el mundo va a querer habitar. ¿Quién no quiere habitar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuánto más es evidente, hermanos, ahora que necesitamos, anhelamos vivir bajo el reinado de Jesucristo, porque este sistema no sirve. Este sistema es perverso, es maligno, se ha levantado contra Dios. Y siempre ha sido así, y siempre la iglesia ha sido un grano pequeño, pero que el Señor lo sostiene y al final gobernará. El reino de los cielos, hermanos, es para los que aman a Jesús, para sus hijos. Terminará el Señor gobernando. Opóngase quien se oponga, sufriendo quien sufra, el Señor tendrá que establecer su reino. Y obviamente este carácter histórico de esta parábola se viene cumpliendo hasta nuestros tiempos. Siempre el Señor empieza con cosas pequeñas, pero finalmente el Señor se va a establecer. Así que ese carácter histórico, escatológico de esta parábola, en efecto es real. Algunos interpretaron que las aves eran aves malignas que venían a contaminar el pueblo de Dios, pero no es ese realmente el contexto de la enseñanza. Esas aves son aves del cielo, que vienen a disfrutar del establecimiento del reino. No es la contaminación de la iglesia, eso está en la parábola del trigo y la cizaña. No, algunos dicen que tiene que ver con la evolución de la iglesia católica. Bien, la iglesia católica es una temporada de la iglesia de Cristo, del reino de Dios, pero no está haciendo referencia a esta parábola a eso. La parábola en sí mismo planifica y muestra el crecimiento de la iglesia de Cristo en general, porque ¿quién es la iglesia de Cristo finalmente? No es la institución,
No son un grupo jerárquico, la institucionalidad es una de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo son los miles de personas que aman a Cristo. Tú y yo somos iglesia. Eso es la Iglesia de Cristo en la historia. Siempre ha sido un remanente, y justo la parábola empieza hablándole a un remanente, que es la expresión del remanente desde Abraham, pasando siempre por un remanente del pueblo de Israel y terminando finalmente en un remanente. Todas las profecías apuntan que solamente se salvará un tercio de la humanidad, el otro resto no sabemos. Pero siempre hay un remanente que se salvará. Así que siempre el Señor viene hablando de remanentes, a su pueblo escogido, a quienes le aman. Si tú amas al Señor, eres remanente de Dios. Y si tú amas al Señor, vas a reinar con Él. Así que ese es el aspecto, hermanos, de la iglesia en la historia. Vamos a ver el otro aspecto. El otro aspecto que tiene que ver esta parábola, hermanos, es con el aspecto del reinado individual de Jesús en nosotros. Y Él empieza mostrándonos un ejemplo desde la vida de Jesús. Cómo es que Jesús empieza algo pequeño dentro de su ser y cómo Él luego va creciendo y evolucionando a tal punto de negar toda su vida para la obediencia a Dios. Como decía Él mismo, yo me santifico a mí mismo para agradar a Dios. En Juan 17 dice, yo he hecho todo esto para agradar a Dios. Así que en ese aspecto del reinado individual de Dios en el creyente, lo vemos también no solo en el ejemplo de Jesucristo, sino en el ejemplo de Juan el Bautista, de cómo él empieza en el desierto como un don nadie, como que está fuera de ese poder litúrgico, ese poder eclesiológico del mundo judío, y fuera del imperio romano, fuera de la grandiosidad del imperio romano. Dios fija sus ojos en un hombre muy sencillo como Juan el Bautista. Jesucristo se presenta ahora como un niño que crece y que va a empezar a negar todo de su vida con tal de agradar al Señor. Y vemos también ahí a María, hermana de Lázaro, en ese momento espectacular donde ella agarra un perfume de 300 denarios de valor, aproximadamente el costo actualizado unos 18,000 soles, que era el salario de un trabajador de ese tiempo, y lo rompe y se lo echa a los pies de Jesús para demostrar el profundo amor que siente por él. Deja todo lo valioso de ella y centra su atención en Jesucristo. Y Jesús responde a las críticas de los mismos apóstoles que decían, pero mira cómo rompió ese jarrón, que puede haber sido vendido en 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y Jesús dice, pero ¿por qué la criticáis? Lo que ella ha hecho es lo mejor. Porque Dios fija su atención en las cosas de nuestro interior, en eso que parece pequeño, pero que estamos entregando toda nuestra vida. Y el Señor fija su atención en eso porque a Él, Señor, le agrada reinar en el corazón de las personas. A Dios no le impresionan las cosas exteriores. A Dios le impresiona lo que del corazón sale, de tu corazón sale eso que aparentemente es pequeño para otros o que puede ser aún pequeño para ti. Sin embargo, Dios fija su atención en esas cosas valiosas. Para Él son valiosas las cosas que nacen del corazón. El negarse a sí mismo. Por eso el Señor se agrada en el Hijo. El Padre conocía ya al Hijo desde la eternidad, pero nos envía el Hijo para mostrarnos cómo es el Hijo y cómo es que el Padre se agrada en un Hijo con unas determinadas características. Y Él dice, en este yo tengo complacencia, a Él seguí. Es decir, nos está diciendo, la única forma en que yo sienta complacencia por un ser humano es que sean como mi Hijo Jesucristo. Imítenlo a Él. Por eso la razón por la que Jesús viene es, aparte de todo lo que Él hace por la salvación y por la eternidad y por el cumplimiento de los planes de Dios, también nos muestra que en la naturaleza humana somos capaces de, aunque venir en forma pequeña, nosotros podemos hacer grandes cosas como Jesús. Por eso esa expresión de Jesús que dice, y ustedes harán mayores cosas que yo. Porque Él sabe que en nuestro interior, hermanos, si tú le amas a Jesús, de tu interior van a nacer cosas maravillosas para el Señor, cosas grandes, que parecen pequeñas, pero para el Señor son grandes.
Entonces Jesús es un ejemplo de negación, de sacrificio, de obediencia, de poner nuestra mirada en lo que verdaderamente es valioso, en no andar distraídos en cosas exteriores, sino en lo que realmente es valioso, que es lo que sale de nuestro corazón. Las iglesias modernas han distraído su mirada a la riqueza, han centrado su importancia y han copiado el mundo, porque el mundo nos ofrece felicidad en las cosas materiales. Pero la enseñanza de Cristo es que mi felicidad, mi realización como persona es que desde mi humildad, desde mi pequeñez, yo imito a Jesucristo y eso va a producir riqueza en mí. La riqueza espiritual, esta hortaliza grande que da fruto y sombra y alimento, solamente se va a producir cuando desde nuestro interior nosotros nos enriquecemos. Esos son los modelos de vida que el Señor sigue. El Señor está diciéndonos en otras palabras: yo quiero reinar en ti. Tú eres pequeño, pero yo quiero reinar en ti. Yo quiero dominar sobre tu vida, sobre tu interior. No, a mí no me impresionan las cosas externas, yo quiero reinar en tu interior. Porque cuando Jesús reina en nuestro interior, va a lograr lo que logró en Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo tiene éxito? Porque se sometió al Padre, obedeció al Padre, y porque triunfó sobre la muerte, está sentado a la diestra del Padre y Él va a venir a reinar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay luchas, hay problemas, en efecto. A veces nos falta la fe, a veces nos falta la confianza, a veces dudamos que todo tenga un plan. Pero hermanos, una vez tras otra, Cristo y el Espíritu Santo nos muestran que el único camino seguro para una vida plena es que nosotros imitemos al Hijo. Obediencia, sometimiento, rechazo al mundo. Porque nada de este mundo, hermanos, garantiza nuestra vida eterna. Nada. En estos tiempos es muy obvio que este sistema fracasa y fracasará y ha fracasado, y que la ira de Dios ha venido sobre este sistema perverso y malvado. Porque nada de esto, hermanos, servirá. Nada servirá. Lo único que nos da garantía de la vida eterna y que nosotros seamos ricos en el Señor es obedeciendo a Jesucristo. Así que si tú has llevado una vida, hermanos, no genuina, una fe no genuina, una vida distraída en los caminos del Señor, y si piensas que puedes seguir confiando en este sistema, en este mundo, es tiempo de que cambies. Niégate al pecado, niégate a ti mismo, rechaza este mundo, porque este mundo no ofrece nada, hermano. Y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Tenemos el ADN, tenemos el grano de Jesucristo. Somos una semilla pequeña, pero reinaremos finalmente, hermanos. El plan de Dios se va a cumplir, opóngase quien se oponga, el Señor va a reinar. Así hayan miles de obstáculos, porque Él ha dicho: yo voy a reinar y voy a reinar con mis hijos. No importa quién se oponga, yo voy a reinar. Pero primero quiere reinar en tu vida. Ahí quiere reinar el Señor. Así que, hermanos, que esta parábola, en ese doble sentido de enseñanza, pueda producir en nosotros ese efecto de crecer. Piensa que tú puedes ser grande espiritualmente, grande en el Señor, no en el exterior. A eso a Dios no le interesa, pero tú puedes ser grande espiritualmente, y eso es lo que el Señor valora. Inspírate en el Hijo. El Señor tiene poder. Yo quiero, hermanos, pues que ahí usted aproveche todo este tiempo que tiene para reconsiderar su vida cristiana. Y si no tiene a Cristo aún, entregue su vida a Cristo. Porque Cristo te ama y es el único que garantiza tu vida eterna, tu felicidad, en medio de todo lo que pueda suceder. El Señor ha prometido estar con nosotros, amarnos y llevarnos al reino. El reino de Dios se va a establecer, hermanos. Esa es la enseñanza de esta noche. Mediten en ella y que el Señor añada lo que yo no dije, y reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les amamos, hermanos, los espero ver el próximo miércoles. Dios les bendiga.